Enrique Quintana, con más de 30 años en el análisis y la difusión de la realidad económica, ha sido directivo de algunos medios de difusión más importantes del país. Opinión obligada, es invitado con mucha frecuencia a exponer sus puntos de vista en radio y televisión. Vicepresidente y director general editorial del Financiero. Es el responsable del contenido de todas sus plataformas impresas, digitales y de televisión. Invitado a los programas de Radio Fórmula y de las mesas económicas de Foro TV. Publica desde 1988 su columna Coordenadas. Fue fundador de la agencia informativa financiera Infocel. Participó en la fundación del periódico Reforma y ha impartido clase en la UNAM, la UAM y el ITAM. Considerado por la revista Líderes como uno de los 300 mexicanos más influyentes, fue uno de los conferencistas fundadores del Latin American Speaker S en 1995. Opinión segura e informada. Ofrece conferencias por todo el país. Él es Enrique Quintana. Enrique Quintana. Muy buenas tardes a todos. Gracias a Canacintra, a la presidenta Esperanza, Erika, gracias por esta invitación para compartir con ustedes cómo se ve el futuro. ¿Cómo lo ven ustedes? Déjenme empezar preguntándoles. Levanten la mano quienes piensen que el futuro será mejor. ¡Ay! ¡Qué poquitos optimistas! ¿Por qué será? Ahora levanten la mano quienes piensen que el futuro va a estar más complicado. ¡Ay, Dios! Más pesimistas. ¿Serán realistas? Seguramente. Miren, sí hay razones para pensar que el futuro se va a complicar, pero también hay oportunidades. Vamos a ver las dos partes, las dos caras de la moneda. De eso se trata. Hacer un recorrido por la economía, la inversión, el mercado externo, la política planteada por el nuevo gobierno, la reforma judicial y cómo nos va a afectar en la vida económica. Ya les platicó Armando hace un rato sobre Estados Unidos, yo voy a nada más hacer un recorrido breve, pues el mundo, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve el crecimiento de la economía mexicana para los próximos meses, el próximo año? Pues no muy bien. De acuerdo al Banco de México, esto es una opinión del Banco de México, no es cualquier analista o institución financiera. En 2024 vamos a cerrar con un crecimiento de 1.2%. Cuando se hagan los grandes saldos, el gobierno de López Obrador ya terminó. Estamos haciendo el recuento, será el que haya dejado a la economía con un menor crecimiento desde los tiempos de Miguel de la Madrid. Un promedio de 0.8% de crecimiento anual. Y el primer año de Claudia Sheinbaum, de acuerdo al pronóstico del Banco de México, también será un año malo. 1.2%. Y si las cosas no salen bien, 0.4% apenas. Pero no nos extrañemos, esto ya ha pasado. Así se ven los primeros años de gobierno de cada sexenio. ¿Alguien se acuerda del primer año de Zedillo? En 1995. Diciembre de 94, famoso error de diciembre, la tremenda devaluación que tuvimos entonces, y en 1995, ahí tienen ustedes la caída de casi 6%. Fox
Llegó la alternancia. Primer año de gobierno de Fox, con mucho optimismo y expectación. Pues saldo negativo, 0.5%. El único que medio se salvó fue Calderón, que en el 2007 tuvo 2.1%. Otra alternancia, el regreso del PRI con Enrique Peña. Apenas 0.9% de crecimiento. Y con López Obrador, antes de la pandemia, caída de 0.4%. Quiere decir esto que en México tradicionalmente los primeros años de cada gobierno son malos. Si a este hecho se le suma el entorno tan complicado que tenemos, algunos piensan que 2025 incluso puede tener un registro negativo. Es decir, no crecer, sino decrecer. Así es que vayan haciendo cuentas para hacer sus planes ahora que ya estamos en esta última fase del año. Pero vamos a ver algunos de los ingredientes de la economía. Este es el ciclo, ahí lo ven ustedes, claramente a la baja, los últimos meses. Y así se ve el sector manufacturero, la industria de la transformación. Apenas ayer se dio a conocer el dato del mes de septiembre, negativo. Ya claramente en esta última parte del 2024, la industria de la transformación, la manufactura, va en reversa de acuerdo a las estadísticas del INEGI. Así es que ya desde este mismo año estamos viendo esta circunstancia compleja que vamos a vivir de modo más notable en el 2025. Pero vamos a desagregar para no quedarnos solamente en las generalidades. El consumo. El consumo es uno de los elementos fundamentales de la economía. En ese círculo que ustedes ven, el consumo es el gajo, la parte más grande. Es una proporción de más del 70% del Producto Interno Bruto, luego siguen las exportaciones, luego la inversión y casi no se ve, es una uñita por ahí, el consumo del gobierno. El consumo de las familias en buena medida es lo que mueve a la economía. ¿Y de qué depende? 82%, para precisarles, del Producto Interno Bruto. ¿De qué depende el consumo? Del empleo, del nivel salarial, del crédito, de las remesas. En México depende mucho de las remesas, de programas sociales. ¿Cómo van a estar las cosas en cada uno de esos ámbitos? Bueno, primero, haciendo la reconstrucción, así se ve la evolución del consumo. Y hay que reconocerlo, el consumo en los últimos años subió. Se fue para arriba. No se puede explicar el resultado electoral del mes de junio si no tenemos ese antecedente. Mucha gente tenía más dinero para gastar, más dinero en el bolsillo. Pero esto sucederá en los próximos meses, en el próximo año. Veamos primero el empleo. ¿Cómo se observa el empleo? ¿Podemos cambiar la diapositiva, por favor? Ahí está. El empleo formal, aquel en el cual los trabajadores tienen contrato, seguridad social, vacaciones, etcétera, etcétera, va para abajo. Los datos más recientes, que corresponden al mes de septiembre, reportaron el peor septiembre en los últimos 15 años, incluyendo la pandemia, siendo 2020. Quiere decir esto que las empresas están haciendo un compás de espera. Ya no están ocupando vacantes, están esperando a ver, y es muy natural,
pues cuáles son las reglas del juego y cómo vienen las cosas para saber si sigo contratando trabajadores o me espero unos meses para ver qué sigue. Pero los salarios reales no han bajado. El salario medio de cotización al Seguro Social, esto corresponde al sector formal de la economía, ustedes ven en el gráfico, crece casi 4%, 4 puntos por arriba de la inflación. El salario mínimo, que ha venido aumentando año con año de modo muy agresivo, en el sexenio de López Obrador fue un incremento de 120% en términos reales, va a seguir creciendo. La cifra que se está manejando para 2025, esto se fijará en diciembre, es de 12%. Al menos ya no será el 20% que se ha estado incrementando en los últimos años, pero 12% contra una inflación que tendrá 7 u 8 puntos menos. Es decir, el salario mínimo va a ir jalando hacia arriba toda la estructura salarial. Ustedes saben, esto le pega sobre todo a las empresas pequeñas. A las más grandes, donde el porcentaje del costo laboral en el costo total es pequeño, no le pega tanto, pero a las empresas pequeñas y medianas que no tienen una inversión en activos fijos tan elevada, el costo salarial sí importa mucho. El crédito al consumo, ¿cómo se ve? Sigue creciendo a tasas arriba del 10%. ¿Alguien sabe qué tan caro es el crédito al consumo en México? Veo caras de gente muy ordenada. Entonces, seguramente cada vez que reciben el estado de cuenta de su tarjeta de crédito, y en la primera página ven la tasa de interés. La tasa de interés promedio en México para las tarjetas de crédito, ¿cuál creen que sea? 50%. El promedio. Pero hay tarjetas que pagan el 90%, 80%, más, 120%. La tasa, porque el CAT todavía es más alto, el costo anualizado total, el costo anual total. Y con todo y eso, con todo y esas tasas de interés, canta dar el tarjetazo. ¿Qué remedio? Es parte de la idiosincrasia. Pero el consumo sigue creciendo, los bancos siguen prestando. Y que ha sido el fenómeno quizás más relevante para el consumo en México en esta administración. En la anterior, de repente todavía uno piensa que está con López Obrador, quién sabe por qué. Las remesas están llegando en promedio en los últimos meses 6,000 millones de dólares por mes. Por año, esto anualizado es de 65,000 millones de dólares. Si sigue así, vamos a llegar a 70,000 millones de dólares al año. Hay quien dice, hombre, es lavado de dinero, qué remesas ni qué remesas. Todas las encuestas que se han hecho no identifican que por lo menos de manera masiva haya atrás lavado de dinero. Habrá, como hay en todo, pero dijo el clásico, haiga sido como haiga sido. Ahí está la lana en los bolsillos de 8, 10 millones de familias mexicanas y las remesas se utilizan para comer, para gasto corriente. No es ni para ahorro ni para inversión, es para gasto corriente, para pagar el súper, para pagar la luz, para pagar las colegiaturas, etcétera, etcétera. Consumo. Y bueno, esto también es característico de este sexenio. Programas sociales. Ahí en el gráfico ven el ritmo de crecimiento anual de los programas sociales.
El más importante de todos ellos, el de adultos mayores, hoy cuesta anualmente alrededor de 500,000 millones de pesos. Y hay alguien que ya tiene más de 65, espero que ya haya sacado su tarjeta, porque es universal. Alguna vez bromearon, hasta Carlos Slim podría sacar su tarjeta de ese programa para recibir los 3,000 pesos que se pagan. Pero no es el único. Hay familias, se han hecho encuestas, hay familias que tienen 3 o 4. El abuelo tiene adultos mayores. Ahora el chavo tiene el de las becas. El adolescente, jóvenes construyendo el futuro. Y la señora ya tiene también el programa para 60, 64. Un empresario me decía, ya perdí trabajadores porque me dicen que pues ya sumándole, ya obtenemos al mes 10,000, 12,000 pesos sin hacer nada. Nada más vamos y cobramos. ¿Para qué trabajar? Bueno, trabajamos cuando necesitamos algo extra. Por eso la informalidad también. Esto de fregarse levantándose temprano con una disciplina laboral, con un jefe, cascarrabias, etcétera, etcétera. Y luego me pagan 12,000, 15,000 pesos. No, pues con los programas sociales tengo. En total son más o menos, hoy en México, 800,000 millones de pesos anuales en programas sociales. Súmenle remesas, programas sociales. Ya con eso, el nivel del poder adquisitivo ha crecido mucho. Por eso el consumo va para arriba. Y las perspectivas para el consumo son favorables. Porque los programas sociales van a mantenerse y a acrecentarse. Las remesas no van a bajar. La economía norteamericana, lo vemos en un momento más, sigue muy robusta. Los bancos siguen prestando. Los salarios reales no van a bajar tampoco. Eso ya quedó incluso en la Constitución. Lo que va a bajar es el empleo formal. Pero en el promedio, las empresas que tengan como mercado, como clientes, compradores, consumidores de bienes de consumo, van a tener una perspectiva relativamente favorable, a diferencia de otras que van a tener más problemas. Pero no es lo único en la economía. Tenemos el consumo. Vamos a ver ahora la inversión, algo que importa mucho a los empresarios. ¿Cómo se ve la inversión productiva? Esta es la inversión privada. La inversión que realizan ustedes, la inversión que efectúan las empresas del sector privado, crece menos, pero sigue creciendo. Sin embargo, la que hace el gobierno, la que hace el sector público, va para abajo. Ayer se dieron a conocer los datos de la industria de la construcción. La construcción derivada de proyectos públicos en el mes de agosto, que fue el mes que se reveló, cayó 34%. 34%. Que se acabaron los proyectos. El Tren Maya ya está en las últimas, en las últimas de la construcción, no en las últimas de funcionamiento. ¿Cómo le dicen? ¿El Chaifa? No le digan así, si es un buen aeropuerto comparado con el Benito Juárez. La verdad es que ya está resultando bonito el Felipe Ángeles. Bueno, ya se acabó, ya no hay construcción ahí. El transísmico ya se acabó. La refinería de Dos Bocas, pues igual se acabó. Y no hay más proyectos. Tenemos las calles llenas de baches. Ya ven que ya surgió en esta administración, ya la de Sheinbaum, el bachetón, el gran programa para tapar baches. Ojalá taparan baches de otra naturaleza, tales y
administrativos, pero bueno, por lo menos ya empezaron con los agujeros de las calles. Hace falta inversión pública, se acabaron los programas preferidos por López Obrador y se desploma la inversión pública. Mala perspectiva. Y en el sector privado veíamos que crece menos, y uno de los factores por los que crece menos es el que ven ustedes en el gráfico, la confianza. La confianza en los últimos meses se ha ido erosionando. Este es un índice que calcula el INEGI mes con mes, va claramente para abajo. ¿Y por qué va para abajo? Vean ustedes los primeros 3 renglones. Crimen, inseguridad, que no hay en ningún lado. Vaya, el derecho de piso creo que es un impuesto ya más importante que el predial. Se paga más por derecho de piso que por impuesto predial. La extorsión se ha convertido en una industria bien organizada. Al rato van a expedir recibos, timbrados. Lo segundo, la falta del Estado de Derecho. No tenemos certeza en nuestro sistema jurídico. Y eso antes de la reforma judicial. Ya que llegue la reforma judicial, capaz que desplaza a la inseguridad como el factor número 1. Ahora lo vemos. Corrupción. La que ya no iba a haber, la que dicen algunos que empezó a barrerse de arriba para abajo, y al contrario quedó toda regada porque no sé ustedes, pero la corrupción ahora está en todos los ámbitos, federal, estatal, municipal, instituciones públicas y en todo el país. Al menos esto es lo que dicen los empresarios a los cuales el INEGI preguntó. Claro, el nuevo gobierno sabe que la desconfianza, falta confianza y faltan proyectos. Pero tenemos esto, viento a favor. Dicen por allí que cuando hay viento a favor, hasta un capitán, que sea medio güey, lleva el barco para adelante. Cuando sopla el viento, pues aunque uno no le entienda demasiado al timón, ahí lo va empujando. Y el nearshoring es ese viento. Pero hay algunos que no son bueyes, sino lo que le sigue. Entonces le dan vuelta a la vela y va el retroceso. Pero bueno, veamos algunos de los ingredientes del nearshoring. Primero, sí es una realidad, existe, no es un mito ni una invención. Y se expresa en el hecho de que las exportaciones mexicanas a Estados Unidos ya están en el número 1 de calle, de lejos, muy adelante de las de China y de las de Canadá. Y esto ha ocurrido en los últimos años. Ahí está el efecto de la relocalización de empresas, no nuevas, la mayor parte de empresas que ya estaban en México y que están expandiendo sus operaciones para exportar a la Unión Americana. Y no se ha reflejado todavía esto en inversión extranjera. No hemos visto que esto se traduzca en un disparo de la inversión extranjera directa. El dato, la última barra que ven, corresponde al primer semestre de este año, que se parece mucho al del año anterior y al del año anterior. Pero ¿dónde sí se ha reflejado? En la demanda de espacios reales. Si hoy ustedes en determinados lugares, Aguascalientes entre ellos, quieren expandir sus operaciones y poner un terreno para poner bodegas, centro logístico, planta productora, etcétera, primero van a tener que irse cada vez más lejos. Y segundo, van a tener que pagar más. Se ha encarecido mucho la tierra industrial. Y aquí sí se ve el disparo. Vean las cifras de 2019 y vean las cifras del último año completo que tenemos, 2023. 2024, cuando se termine, va a ser todavía más alto. Eso es
expresión también del nearshoring. Nuevos inquilinos, y hay un protagonista que no había en el pasado: los chinos. En los últimos 5 años han llegado más y más y más empresas chinas. Se han convertido en un factor fundamental en la demanda de tierra industrial en varios lugares de la República. Para exportar, para instalar centros logísticos, para la industria automotriz, por cierto, uno de los sectores centrales de la economía de Aguascalientes, y diversidad de manufacturas. Algunos mercados dinámicos, ahí los tienen, y más específicamente, ahí tienen, digamos, los que son los fenómenos. Monterrey, Ciudad de México también, Juárez, Guanajuato, Querétaro, Guadalajara, Saltillo, etcétera, etcétera, y también Aguascalientes. Los mercados del norte, del Bajío, algo del centro y del occidente. ¿Ven alguna ciudad del sur? Ninguna. Del sureste, de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero. Nada. El problema, uno de los problemas que la relocalización industrial tiene es que la inversión o está llegando o va a llegar donde ya había. Es decir, hasta ahora, por las tendencias que se observan, va a amplificar la desigualdad regional en México. Y es explicable, porque las empresas se instalan donde hay condiciones para operar, no donde el gobierno. Muchos anuncios de inversión, diversos, algunos se van a concretar pronto. Tuvieron esta mañana personas de Amazon Web Services. Hay mucha inversión en el estado de Querétaro, en centros de datos que esta empresa que maneja la nube, estos enormes centros de datos, va a construir en esa entidad, pero hay muchos otros. Foxconn, una empresa de origen taiwanés, es el principal proveedor de partes para Apple, para los iPhone fundamentalmente, anunció una inversión gigantesca en el estado de Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara. Y así hay muchas. Tesla no llegó, capaz que llega si gana Trump, capaz que sí llega Tesla, pero hay muchas otras que sí están llegando. Ahí tienen ustedes ya no el mapa, este es el mapa de anuncios, este es el mapa de inversiones efectivamente realizadas. Y tenemos un montón de empresas que sí siguen apostándole al país. En general, el inversionista extranjero es más frío, es menos emocional que el mexicano. Claro, no viven aquí, no tuvieron que escuchar 6 años las mañaneras todos los días. Y lo que dicen es, a veces la perspectiva ayuda, a veces ver las cosas a distancia ayuda, porque cuando uno está muy pegado a ellas, perdemos esa perspectiva. Y los extranjeros muchas veces ven ventajas de México que no vemos los propios mexicanos. Y por eso esta tendencia, este viento a favor, que sí se aprovecha, y lo subrayo, sí se aprovecha, puede cambiar el futuro del país. ¿Y qué se necesita hacer para aprovecharla? Vean ustedes la parte de la gráfica del lado derecho. ¿Dónde están los problemas? Energía eléctrica. No hay suficiente provisión de energía eléctrica. Inseguridad fuera de los parques industriales. Gas natural y gas LP según el tipo de industria. Agua. También tenemos un problema de agua. Del lado izquierdo, pues están los factores de atracción. Esto es resultado de una encuesta que la Asociación Mexicana de Parqueros, de Parques Industriales Privados, hizo entre sus propios inquilinos.
Y del tema eléctrico, vean ustedes cuáles son los problemas. A veces no es la falta de energía, sino la falta de infraestructura para llevar la energía. Líneas de transmisión, torres, transformadores, subestaciones. En México tenemos uno de los parques fotovoltaicos más grandes de América Latina. Está en Puerto Peñasco, Sonora. El gobierno lo presume un montón. Cuando diseñaron el parque, y vaya que hace sol ahí en el desierto de Sonora, al genio que diseñó el parque fotovoltaico, se le olvidó que la electricidad no se puede almacenar. Entonces, si se genera por una celda solar, pues la electricidad debe circular, debe llevarse a algún lado. Y no hay líneas. Sería maravilloso que esa electricidad alimentara a la península de Baja California. Está separada del sistema eléctrico nacional. La electricidad de la península se importa de Estados Unidos. Como en el caso de la refinería. Uno de los problemas que tiene todavía la refinería de Dos Bocas, es que se les olvidó que para llegue el petróleo y para que salga la gasolina se necesitan ductos. ¡Ah, caray! Entonces, en el diseño no estaba contemplado en el presupuesto el sistema de ductos. Solamente aumentó 100% la estimación original del costo de la refinería. Iban a ser $8,000 millones, recuerdan. Varias empresas estaban licitando para concursar por esa refinería. Dijeron, no se puede hacer en 8,000. El gobierno dijo, ¿cómo que no? Ya van 20,000 millones. Todavía no se acaba. Bueno, y del otro lado ven qué puede perjudicar al nearshoring. Las elecciones en México, ya sabemos el resultado, o las elecciones en Estados Unidos. 97%, todos prácticamente, consideraron que el factor perturbador más importante son las elecciones norteamericanas, cuyo resultado aún no conocemos. Recorrimos consumo, inversión, vamos a ver el tema del mercado externo, las exportaciones. Dependemos de Estados Unidos, 81% de todo lo que México vende al exterior es Estados Unidos. Alguien me decía, oye, pero debiéramos diversificarnos. Hay 1,300, 1,400 millones de chinos. ¿Por qué no les vendemos? Pues porque está en chino, venderle a China. Las exportaciones de México a China son más o menos $10,000 millones. Las importaciones de productos chinos para México son $120,000 millones. 12 veces más. Una balanza totalmente desbalanceada. Hace 10 años no había en México coches chinos. No había. Hoy ¿saben cuántas marcas de autos chinos existen? Marcas, cerca de 15. Y cada una de estas tiene varias submarcas. Es el segmento de crecimiento más rápido en el mercado automotriz mexicano. Y miren que están bonitos, se piratean todos los modelos Japón, Corea y de Estados Unidos. Y baratos, pues sí, tienen un montón de subsidios en China que los hacen muy competitivos. Un asegurador, sin embargo, me decía, hemos tenido problemas muy serios porque cuando un coche chino choca, un Omoda o un BYD, tenemos luego el problema de las piezas. No hay stock de piezas de refacción, entonces hay que esperar meses a veces para que lleguen y se reemplacen. Así es que hay que seguir comprando Nissan u otros autos, pero estando en Aguascalientes tiene que ser Nissan.
Pero miren, las exportaciones para arriba, récord histórico. Las exportaciones totales de México van a ser este año de alrededor de 500 a 600 mil millones de dólares, las mayores de la historia, con mucho. Y el mercado que está comprándonos, Estados Unidos, está literalmente como cohete. Hace un par de días presentó el Fondo Monetario Internacional en Washington sus perspectivas de la economía mundial. La única economía desarrollada en la cual se revisó hacia arriba la expectativa para 2024 y 2025 fue Estados Unidos. En Estados Unidos se discutía si iba a haber aterrizaje suave o aterrizaje forzoso. No va a haber aterrizaje. La economía sigue volando en términos productivos. Aunque la producción manufacturera, esa sí ha tenido tropezones. La edición de The Economist, esta revista británica que circula en este momento, tiene esta portada. El dólar representando a la economía norteamericana como cohete. Múltiples países quisieran tener a los gringos de vecinos, ¿verdad? Más allá de todos los problemas que nos trae esa vecindad, en términos económicos no sería comprensible lo que pasa en México si no tuviésemos esa relación. Remesas, son los principales inversionistas, son los principales compradores y tenemos además un tratado comercial con ellos. Y por eso lo que pasa en Estados Unidos es tan determinante de lo que viene en México. Otro dato de Estados Unidos, el empleo. Mientras que aquí en México el empleo formal se va para abajo, en Estados Unidos la última cifra de empleo correspondiente a septiembre sorprendió a todos. Más de 240,000 nuevos empleos. La generación de empleos no para. Y aún así se ve difícil que ganen los demócratas. Pero bueno, ahorita vamos a este tema. En este entorno, además, tenemos en México una habilidad para meternos solitos, o si nos gustara tropezarnos. Entorno complicado. Y sale esto, la reforma judicial. Seguramente ya han escuchado mucho acerca de ella. Paso rápidamente el proceso. Una elección, dos elecciones, primera en junio de 2025, segunda primer domingo de junio de 2027, cambia todo. Más de 5,000 puestos judiciales sumando las dos elecciones. Ministros, magistrados, empiezan jueces federales y van a cambiar también los jueces locales en la medida que los estados empiecen a reformar sus constituciones, que tienen que hacerlo para hacerlas compatibles con la federal. En ningún país del mundo esto sucede. Se ha dicho que en Bolivia no. En Bolivia se eligen jueces federales y ministros, no jueces locales. Es un experimento. Imaginen a Ciro Peraloca, quienes se acuerden de ese personaje de historietas, mezclando sustancias. En una de esas, hasta sale bien. Pero las posibilidades de que sea un desastre son elevadas. Primero, los jueces, magistrados y ministros van a deberse a quien los eligió. Los sistemas judiciales en el mundo están diseñados para que los juzgadores de cualquier nivel se deban a la ley. Pero ya ven que aquí dicen, no me salgan con el cuento de que la ley es la ley. La ley es el pueblo. Entonces se van a deber al pueblo. Eso va a distorsionar la impartición de justicia. Luego van a ganar
quienes tengan el respaldo de la maquinaria política. La única que funciona a nivel nacional hoy es la de Morena. Aunque no sean candidatos de partido, los que van a poder llevar a los votantes en junio a las casillas, pues tienen que ver con Morena. Cuando sean electos, los jueces no van a buscar justicia, sino popularidad. Se deberán a sus votantes. Los requisitos. ¿Vieron ustedes el video de Harvard, donde está el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena? Bueno, ¿hay abogados aquí? Levanten la mano los abogados que tenemos en esta sala. ¿Sacaron 8 en la carrera? Si sacaron 8 en la carrera, ¿tienen 3 años de experiencia? Creo que sí, ¿no? Por las edades que veo, me late que sí. Bueno, pero a lo mejor lo difícil. ¿Pueden conseguir 5 cartas de recomendación? Digo, a lo mejor eso es lo complicado. Cuando Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena explicaba esto ahí en Harvard, pues la gente se murió de risa, de modo natural. Pues esto es como para, un empleado o una empleada doméstica. Uno les pide, ¿no?, las referencias. Dame las referencias, con quién has trabajado y muéstrame tus antecedentes. Pero para un ministro, para un magistrado, esto es ridículo. Se destruye la carrera judicial en México. Les decía, estamos hechos para desperdiciar todo el capital humano, 20 años, 30 años de experiencia judicial en materias a veces complicadísimas, concursos mercantiles, telecomunicaciones, comercio internacional, al basurero. Y si todo sale bien, a lo mejor los chavos que lleguen, porque van a llegar muchos chavos, pues en 10, 15, 20 años le van a ir entendiendo, le van a ir aprendiendo. Y mientras tanto, tenemos ahí un problema. Y luego el Tribunal Disciplinario, la Santa Inquisición. Acaba de anunciar hace pocos días el juez Gómez Fierro que no va a contender. El magistrado ya, Gómez Fierro, que no va a contender. Si hubiese existido en el pasado un tribunal disciplinario, a la primera suspensión que Gómez Fierro le dio al gobierno en materia eléctrica, por eso lo aborrecen del gobierno, pues el tribunal disciplinario, la Santa Inquisición, hubiera llegado y lo hubiera corrido. Esa es la amenaza que tenemos. Pero va a haber diferencias. Las empresas o que abastezcan masivamente al Estado o que estén en negocios donde la autoridad tiene un papel fundamental, negocios concesionados, pueden ser las más afectadas. Pónganse a pelear con el gobierno cuando el gobierno controle el poder judicial. No hay manera. No va a haber modo de llevar a un juzgado, a un tribunal de circuito, un caso. Sectores como los mineros, como las empresas ferroviarias, como las telecomunicaciones, probablemente sean de los más afectados. Si todos sus negocios son entre particulares, probablemente la afectación vaya a ser menor, porque ya hay estrategias que se están diseñando pues para salvar esto que ya se convirtió en algo que va a ocurrir. La mediación, los mediadores. En México tenemos aquel dicho, más vale un mal arreglo buen pleito. Esto se va a convertir en realidad en el sistema jurídico mexicano, porque no sabe uno si mete un litigio, así sea entre particulares, en manos de qué juez vaya a quedar. Imagínense, quedan con Lenia Batres. ¡Ay, qué miedo! Entonces vamos a tener seguramente fortalecido el sistema de mediación para tratar de evitar llegar a tribunales. Luego, las empresas que puedan, sobre todo las grandes,
van a llevarse sus contratos, sus negociaciones a jurisdicciones internacionales para quedar amparadas no solo por la ley mexicana, sino por otras leyes. Estados Unidos es muy popular, por ejemplo, el estado de Delaware. Hay muchos negocios que se cierran bajo la legislación del estado de Delaware y habrá otros. Tendremos muchas empresas que van a mover sus contratos a otras jurisdicciones. O bien vamos a buscar también acogernos a esquemas de protección de inversiones como los tiene la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el propio acuerdo, el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos. Ni modo, vamos a tener que adaptarnos a este entorno judicial complicado, pero si ya teníamos un sistema defectuoso hoy, antes de la reforma, con la reforma vamos a tener un dolor de cabeza permanente. ¿Cómo se ven las variables financieras en esta revisión? Bueno, las tasas de interés van a seguir bajando como han bajado en Estados Unidos. Ahí tienen la línea que va hacia abajo, la línea azul, pero pianito, poco a poco. La inflación todavía no llega a los niveles que la autoridad monetaria quiere. Y esto conducirá también a que en México bajen igual. La inflación en México, ya no pude cambiar la gráfica, pero en la primera quincena de octubre, después de varios meses a la baja, repuntó. Se fue otra vez para arriba en los primeros 15 días del mes de octubre. Y esto va a conducir a que el Banco de México también baje muy poco a poco las tasas, lo cual significa que tendremos crédito caro por un buen rato para su planeación en las empresas. Cuidado con el apalancamiento. Si ustedes echan una deuda y no hacen bien los cálculos de flujo, el costo financiero se los puede comer. Una tasa para una pyme en el promedio, cuando consiguen crédito, pues es TIE más 7, 8 puntos. La TIE anda cerca de 11, estarán pagando 17, 18, 19% de interés con una inflación de 4,5%. La tasa altísima, un costo financiero altísimo. Claro, ustedes tienen una tesorería que resuma billetes, donde hay dinero de sobra, aprovechen. Están pagando mesas de dinero 11, 12, 13% al mes sin hacer nada, nomás por poner la liquidez ahí. Cada quien va a ver las cosas en cambio. Hace un ratito, esta semana, el dólar va a cerrar a 20. Estaba en el mercado al mayoreo a 20 pesos hace una media hora más o menos. Se fue para arriba después de las elecciones. Pero vean ustedes la gráfica del lado derecho, la perspectiva de 5 años, todavía puede irse mucho más para arriba. Conversando antes de entrar a esta presentación, les decía que en el 2016, cuando Donald Trump ganó la elección, entre los últimos días de octubre, es decir, antes de la elección, y el 20 de enero, cuando él toma la presidencia de Estados Unidos, en ese lapso, nuestro peso se devaluó en 18% en 3 meses. Si se repitiera, no es nada seguro, pero si se repitiera este modelo, estaríamos en enero en 23.60, para que ahí vayan haciendo cálculos, en caso de que gane Donald Trump. Pero bueno, no todos son malas noticias, ya tenemos presidenta. Bueno, eso suponemos. Hay quien dice que el que sigue mandando está en otro lado. Ya no quiere mover. ¿Será que ya no hay previsión del gobierno? Sí, miren. Tenemos 2 caras del gobierno de Claudia Sheinbaum. Yo aquí denominé los técnicos, iba a poner los rudos, pero y las rudas,
porque Citlali yo creo que es rudita. Técnicos, gente que conoce bien su materia, buenos funcionarios. Rogelio en Hacienda, Lucelena González en Energía, Marcelo en Economía, Kersenovich en Salud, De la Fuente en la Cancillería, Verdeguer en Agricultura, Omar en Seguridad. En Seguridad, por cierto, está habiendo cambios que no se han dicho, pero relevantes. En todo el sexenio de López Obrador no hubo ningún operativo de captura de un capo que dejara como saldo 19 muertos. Esta semana, la que está terminando, lo hubo. Sinaloa. Agarraron al Max, uno de los lugartenientes de El Mayo Zambada. En ese operativo atacaron al ejército, el ejército respondió, algo que no hacía. 19 muertos de los sicarios del Max. Guerrero pasó lo mismo ayer, con un saldo de 11 muertos. Parece que esto de abrazos, no balazos, va a quedarse balazos y más balazos. Vamos a ver si es un cambio en la política de seguridad. Bueno, a propósito de Harfuch. Esteba en comunicaciones, infraestructura, Rosaura Cruz en ciencia y tecnología. Realmente creo que todos pueden ser muy buenos funcionarios. Y del otro lado tenemos o a políticos o a personas que estuvieron muy cercanas a López Obrador. La secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Delgado, la secretaria del Medio Ambiente, el del Trabajo, sí vino, ¿verdad, Marat Bolaños, a la convención? ¿No? No. Tenía otras cosas que hacer. Ariadna Montiel en Bienestar, Raquel Buenrostro en esta nueva secretaría que se reinventaron de anticorrupción y buen gobierno. Zoé en el seguro, en fin. Dos caras, tenemos una mezcla de perfiles en el gabinete. Y vamos a tener una mezcla de estilos de gestión. ¿Cómo era López Obrador? López Obrador gobernaba desde la mañanera. Una vez un secretario de Estado me dijo, yo estoy obligado a ver las mañaneras desde el principio hasta el fin. 3 horas de promedio, la duración de esas conferencias. ¿Y por qué? ¿Qué masoquismo? No, el problema es que el presidente no me recibe. Y a veces yo me entero de lo que tengo que hacer por lo que el presidente dice en las mañaneras. Entonces ya sé, cuando dice, y tal secretario o tal dependencia va a hacer tal cosa, pues inmediatamente me pongo las pilas y a chambear, porque al presidente no le gusta el trabajo de oficina, no le gusta tener acuerdos con sus subalternos. No había prácticamente gabinetes, estas reuniones de definición y planeación. El presidente daba la mañanera y luego se iba a comer los tamales de chipilín que tanto le gustan. Desayuno a las 10:30 de la mañana más o menos. Por ahí de la 1:30, 2 de la tarde ya empezaba a carburar. Estilo de gestión pues muy peculiar, le funcionó. Solamente atendía los proyectos que le interesaban. No iba a ningún viaje, un par nada más. Y se dedicaba a chocar y confrontarse. Claudia Sheinbaum es obsesiva del trabajo en la oficina. La van a ver ustedes muchas horas en su escritorio, en seguimiento, revisión de proyectos, acuerdos con su gabinete. Una colaboradora de ella me decía, es durísima. Si uno le lleva algo que no está bien hecho, aguas, porque además es ruda. La trata con mucha dureza a sus colaboradores. Tiene otra visión del mundo, menos se entiende con los visitantes extranjeros. Vino hace poco un socio nuestro, Michael Bloomberg. Bueno, no es socio, ojalá fuera socio. El dueño de Bloomberg, con quien tenemos una
un acuerdo, una sociedad, y comentaba ya después de reunirse con Sheinbaum, le parecía maravilloso de entrada poder hablar con ella, porque López Obrador no solo no hablaba inglés, sino no le gustaba, aunque tuviera el traductor a un lado, no le gustaba no entenderle a su interlocutor y escucharlo a través de un traductor. Claudia sí, eso ya es ganancia. Alguien que tuvo esa experiencia como Bloomberg. Tendrá esa visión más amplia. Vamos a ver si va al G20 de Sao Paulo, es el próximo mes, va a ser la primera prueba relevante. Las mañaneras han sido completamente distintas, hora y media más o menos, y no ha habido exhibición de medios. Vaya, no ha salido ni Loret de Mola. Carlos ya debe estar preocupado. Ya mis bonos bajaron. Ya nadie me ataca. No, a Claudia no le gusta confrontarse personalmente con los comunicadores o con los medios. Y eso, la verdad es que a muchos nos parece maravilloso porque cada quien hizo su recuento. Al Financiero lo mencionó como 130 veces. Ahí tenemos nuestra hemeroteca para el orgullo. 130 veces protagonistas ahí en la mañanera. Claro, nos gana López Dóriga, Loret, Latinos, etcétera. Estilos diferentes, pero hoy en el gobierno están mezclados. Y están mezclados porque hay incertidumbre. No sabemos bien a bien en qué momento del sexenio Claudia Sheinbaum va a mandar realmente. Hoy tiene colaboradores que dejó López Obrador, tiene coordinadores parlamentarios que le dejó López Obrador, tiene una agenda legislativa que le dejó López Obrador. Atada de manos en muchos aspectos. Claro, es la presidenta, puede irse soltando. La historia muestra que cuando un presidente quiere controlar a su sucesor, acaba perdiendo. Hay un caso muy conocido. Luis Echeverría deja como sucesor a su amigo de juventud, José López Portillo. Eran cuates desde la prepa y luego en la Facultad de Derecho. Pues pensó, Pepe me va a cuidar. Y se empezó a meter a la política desde su casa ahí en San Jerónimo, empezó a seguir hablando a los funcionarios públicos, hartó al presidente y López Portillo le preguntó a su secretario de Relaciones Exteriores, ¿cuál es el país más distante con el que México tiene relaciones diplomáticas? Sacaron en el mapa las Islas Fiji y que lo mandan de embajador a las Islas Fiji, a Echeverría. No funciona, claro. Nunca habíamos tenido en la historia un presidente tan poderoso, un expresidente, no les digo, de repente se le confunden a uno los tiempos, a un expresidente tan poderoso como López Obrador. No sabemos qué vaya a pasar, pero la experiencia dice que en algún momento va a haber tensión entre la presidenta y el expresidente. ¿Cuándo? Nadie sabe. Cuando Claudia Sheinbaum pueda hacer las cosas que ella quiere, tenemos esperanzas, porque por lo menos trae una agenda interesante. Estrategia de inversión basada en inclusión, innovación, digitalización, sustentabilidad y el desarrollo de vocaciones productivas regionales. Creo que nadie podría estar en contra de esos pilares de la estrategia. La definición de sectores industriales también han hecho un catálogo muy detallado de cuáles son los relevantes y creo que también habrá uno que otro que falte. Están los más importantes. Está bien hecho el trabajo. Se está hablando de transición energética. La transición energética ya es un tema de la agenda presidencial y de la agenda pública, algo que no ocurrió en 6 años con López Obrador. Hay un esquema donde se pretende la construcción de 100 nuevos parques industriales en todo el país, cual ojalá se logre. Se ve muy
contracorriente, pero ojalá se lograra. Y para conseguir todo esto, pues se requiere una infraestructura gigantesca. Puertos, aeropuertos, trenes, carreteras, hospitales, escuelas, agua, electricidad, que cuesta un ojo de la cara. ¿Quién puede desarrollar esta infraestructura? El gobierno solito, ni de milagro. Necesita la inversión privada. Si es consecuente, Sheinbaum va a tener que abrir múltiples sectores que hoy están limitados a los inversionistas privados, probablemente con esquemas de asociación pública-privada. No va a haber de otra. Y no va a haber de otra por esto, porque el próximo gobierno, uno de sus desafíos es un reto fiscal. Se pretende, al menos esa es la idea que había, el próximo año el déficit público baje a la mitad, de casi 6% al 3%. El endeudamiento tendría que recortarse muchísimo. El de este año fue de alrededor de 2 billones de pesos, tendría que bajar a 1. Y para poder bajar el endeudamiento, se tendría que recortar el gasto, fuertemente el gasto público, en 12%, algo así como 600,000 millones de pesos de recorte en el gasto corriente. Un tijeretazo que no se ha visto en la historia reciente. Lo más probable es que esto no suceda, porque Claudia Sheinbaum quiere por lo menos tener un primer año de gobierno, pues que no sea tan malo. ¿Qué es lo que va a pasar? Necesitan abrir espacios al sector privado y van a presionar más a los contribuyentes activos. ¿Traen sus carteras a la mano? Señor del SAT, ¿ya puede pasar? Evidentemente, el SAT va a hacer su trabajo. Y más. Hay dos estrategias. Una, la del 80-20. Nos vamos a concentrar en los grandes, sin dejar de fiscalizar y vigilar a los chiquitos y medianos. Pero el 20% de los contribuyentes que nos da el 80% de los impuestos, vamos a apretarlos. Y ahí tienen el caso de Ricardo Salinas. Están torciéndole la mano, el adeudo anda en más o menos 30,000 millones de pesos. 30,000 millones de pesos. Si la Corte falla en contra de Ricardo Salinas, pues no hay otra instancia. Pero es un caso extremo, hay muchísimos más de litigios y de presión fiscal. Y además hay otra estrategia, el arma secreta, prisión preventiva oficiosa. Las reformas que modificaron el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Es decir, primero tras las rejas y luego averiguamos. Defraudación fiscal, venta de facturas falsas, operaciones con facturas falsas. Las estrategias fiscales de muchas empresas van a ser extremadamente conservadoras. Vamos a pagar absolutamente todo, hasta lo que no, para poder estar libres de riesgos. Y ahí es el cálculo, pues de ahí va a salir algo de lana para obtener más impuestos, porque no plantean una reforma fiscal. Hacienda anda como malabarista. Aquí saco algo de dinero, por aquí recorto un poco para tratar de que las cuentas cuadren. Tanto así que este señor que ven ustedes ahí, el secretario Rogelio Ramírez de la O, ya lo andan corriendo cada semana. Dicen que no aguanta, que ya se peleó con Sheinbaum, etcétera, etcétera. Es el malo de la película, está teniendo que recortarles el presupuesto a todas las dependencias públicas. Y está complicado. En pocas semanas, 15 de noviembre, tendremos el paquete económico de 2025, donde vamos a ver si le salieron las cuentas. Estados Unidos. Déjenme darles rápidamente la perspectiva, solo completando la que
les ofreció Armando. ¿Qué esperar? Ahí si cambiamos, aquí está. Se me atrasó la diapositiva porque están cambiando rápidamente las intenciones de voto. Esto es el promedio de las encuestas. Hoy están empatados prácticamente. Pero el voto popular en Estados Unidos es irrelevante. Donald Trump perdió en 2016 por más de 2 millones de votos frente a Hillary Clinton y ganó la elección. Los gringos tienen un sistema del que están orgullosos, que es el de voto electoral, voto del colegio electoral. Ahí están prácticamente empatados. Este es un modelo predictivo que tiene The Economist. En la edición del día de hoy se voltearon las cosas y va ligeramente adelante Donald Trump. Y donde va más adelante es aquí. Las apuestas, no las encuestas, sino las apuestas. En los mercados de apuestas ahí tienen diferentes plataformas. En promedio, la diferencia entre Trump y Kamala es de 20 puntos. Y esto pasó en los últimos 6 o 7 días. Es decir, cambió el ambiente electoral en Estados Unidos y hoy se percibe que la posibilidad de que Trump se reelija, vuelva a la Casa Blanca, es alta. Kamala no ha encontrado la fórmula para parar a este personaje. Si llega a la Casa Blanca, primero, amenazó con una deportación masiva de millones de personas. ¿Dónde creen que se irían esas millones de personas? Acá. Los recibiríamos hasta en Aguascalientes. No solo en Tijuana y Mexicali. Problema social mayúsculo para México. Luego también ha amenazado él y Vance, su vicepresidente. Vamos a designar como terroristas a los grupos criminales en México para que legalmente sea posible utilizar la fuerza militar para combatirlos. Ya lo hicieron. ¿Ustedes creen que la aprehensión del Mayo Zambada fue solamente porque se peleó con el Chapito? Esa fue una operación orquestada por la DEA de mucho tiempo y el FBI de mucho tiempo. Ya se metieron los norteamericanos a ir por los capos. Pues si no los agarramos aquí, pues vamos nosotros. Con Trump en la Casa Blanca esto se elevaría de nivel. Pero lo que más preocupa a los empresarios, aranceles más elevados, lo cual implicaría probablemente echar por la borda el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Otro más, les ofreció a los empresarios bajar el impuesto sobre la renta a 15%. En México pagamos 30%. Y si están derechos, súmenle el 10% de reparto de utilidades, es decir, 40% sobre la utilidad gravable. Es la contribución que se hace en México. Si en Estados Unidos queda en 15%, las empresas que hagan cuentas y digan, pues el costo fiscal en México ya no me sale. Mejor en lugar de instalarme en Nuevo León, me instalo en Texas. Contra China, los dos, Kamala Harris o Donald Trump. Eso no va a cambiar. Las empresas chinas que están llegando a México pueden llevarse un chasco si creen que instalándose en México van a poder entrar al mercado norteamericano, porque no se va a poder. Y bueno, si llegamos con el TEMEC a 2026, la negociación, la revisión va a ser de sacar canas verdes. Muy complicada, porque van a pedir todo. Van a pedir todo de nueva cuenta. Creo que es muy claro, con Kamala Harris tampoco vamos a estar en un lecho de rosas. Recuerden que ella fue de las pocas senadoras y senadores que votó en contra del TEMEC cuando se ratificó en el Senado. Y va a tener que respaldar a su industria y a sus sindicatos si no quiere perder
bases de apoyo. Así es que en ningún escenario la vamos a tener sencilla. Vaya, pero si algo faltara, tenemos guerra en Europa y guerra en Medio Oriente. Si gana Trump, Zelensky ya puede irse yendo a su casa, porque Trump va a cortar absolutamente la ayuda militar y económica de Estados Unidos a Ucrania, y Putin va a entrar por Ucrania como cuchillo en mantequilla. Cambio total del balance político en esta zona. Y además, en el caso de Medio Oriente, Netanyahu está esperando el resultado electoral para saber qué tan duro le pega a Irán. La represalia por el ataque iraní a Israel después de lo que hicieron en Hezbollah, cuando les estallaron los Vipers en Líbano y en la invasión en Líbano, bueno, está esperando a tener un panorama más claro. Un clima más complicado en el Medio Oriente eventualmente puede generar problemas en el suministro, en petróleo, en gas y en mercancías en general, otra vez generando lo que tuvimos en 2021 y 2022. Costos más elevados de las materias primas, escasez de algunas. ¿Recuerdan cuando no había coches? Uno iba a las agencias, no solo a las chinas, a las norteamericanas. Quería comprar un coche, había que hacer lista de espera de 8, 10, 12 meses. No había refacciones, en fin, múltiples problemas. Se puede replicar esta circunstancia. Como ven, el panorama no está sencillo. Tenemos muchas oportunidades, pero hay muchos desafíos, y las empresas tenemos la tarea de minimizar los riesgos y los efectos negativos y tratar de maximizar las ventajas. ¿Cómo hacerle? Pues cada quien tiene que ver en dónde está parado y cuál es el trabajo que hace. No me queda sino agradecerles su atención y estoy a sus órdenes si hubiera preguntas. Bien, agradecemos.